Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 12. Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Mamá acababa de llegar de compras y se sentó a sacar cuentas con los niños y el abuelo. En zapatos fueron $52.30. En los vestidos $63.75. En gorros y guantes de invierno, $24.50. Y en regalos de Navidad, $47.95. Como querían saber el total, los niños salieron corriendo a buscar la calculadora, pero cuando regresaron, se encontraron con la sorpresa de que ya el abuelo tenía la respuesta. Nos gastamos $188.50. Y nos ajustamos al presupuesto. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso, abuelo? ¿Tienes una calculadora escondida? No, niños, sencillamente hice cálculos como en los viejos tiempos. El abuelo les explicó que cuando era niño no existían las calculadoras electrónicas que tenemos hoy día hasta en nuestros celulares y que para sacar cuentas tocaba con lápiz y papel. ¡Como en la escuela! Correcto. Las calculadoras portátiles y totalmente electrónicas se comenzaron a vender por todo el mundo a partir de 1970. Eso significa que la calculadora es un invento relativamente nuevo. Pero la matemática no es ningún invento nuevo, es una ciencia exacta muy antigua, pues existe desde hace milenios. Oigan bien, aunque existan nuevas maneras de hacer cálculos, eso no significa que los métodos antiguos ya no sirvan. Todo lo contrario, los algoritmos de las calculadoras modernas están basados en los métodos antiguos porque una suma es una suma ayer, hoy y siempre. Algo parecido ocurre con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los Evangelios, los Hechos, las cartas apostólicas y el Apocalipsis presentan el Evangelio de Cristo de una manera distinta, pero eso no significa que el Antiguo Testamento ya no sirva. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento porque, como dice la Escritura, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no es extraño encontrar pasajes del libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué personajes del Nuevo Testamento citaron el libro de Deuteronomio? En primer lugar, Jesús. Qué hermoso es saber que Jesús en muchas ocasiones citó el libro de Deuteronomio. Es más, hasta lo usó como mecanismo de defensa. ¿Qué pasaría si elimináramos los sistemas de defensa? Si los eliminamos del organismo, nos atacan las enfermedades. Y si los eliminamos del equipo de fútbol, nos golean. Correcto. Pretender anular el Antiguo Testamento equivale a jugar un partido o enfrentar las enfermedades sin defensas. Jesús siempre se defendía con un escrito está, y ese escrito está, ¿a dónde apuntaba? El Antiguo Testamento. Porque el nuevo aún no estaba escrito. Un día, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin probar un solo bocado de alimento. Satanás, aprovechándose de las circunstancias, fue a tentar al Señor. Ante cada tentación, Jesús se defendió con un escrito está, y luego citaba algún pasaje del libro de Deuteronomio. En la primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió con Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús se defendió con Deuteronomio 6:16. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, le llevó Satanás a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré,
si postrado me adorares. Entonces Jesús se lo quitó de encima, citando Deuteronomio 6:13. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Lo notan? La mejor defensa de Jesús frente a la tentación fue el libro de Deuteronomio, y con ella ganó algo mucho más importante que un partido de fútbol. Obtuvo la victoria frente a la tentación, algo que era vital para nuestra salvación, pues un solo pecado de Cristo hubiera arruinado todo el plan de salvación. Realmente le debemos mucho al libro de Deuteronomio. En segundo lugar, Pedro y Esteban. ¿Podríamos recordar qué es un mediador? Alguien que intercede en favor de otra persona. Como cuando el abuelito le dijo a mi mamá que nos retirara un castigo. Así es. En el libro de Éxodo, Moisés narra que cuando Dios estaba revelando la ley a su pueblo, los israelitas pidieron que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Luego, en Deuteronomio 18, 15 y 18, Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría a un profeta como Moisés. Dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, Pedro tuvo un gran sermón en Jerusalén frente al pórtico de Salomón y citó este pasaje en referencia a Jesús. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que había dicho Moisés y por eso los líderes debían obedecerle. Luego, en Hechos 7:37, vemos a Esteban proclamando a Cristo. Él también se refirió a esa famosa promesa diciendo que Moisés había prefigurado a Jesús, al igual que Pedro. Esteban citó Deuteronomio para mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Pedro fue puesto en la cárcel. Esteban fue lapidado, pero gracias a sus palabras hubo muchos conversos. Y en tercer lugar, Pablo. El tiempo no nos daría para mencionar todas las referencias a Deuteronomio que se encuentran en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, las epístolas pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. Pero mencionaremos a alguien que defendió aspectos cruciales de nuestra fe usando este libro: el apóstol Pablo. Cuando los judíos tenían dificultad para aceptar que el evangelio también era para los gentiles, citó Deuteronomio 10:17, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando tuvo que enseñar que, aunque hay que guardar la ley, nuestra salvación no depende de ella, citó Deuteronomio 27:26, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En su discurso a los hebreos, Pablo cita Deuteronomio 17:6 para advertir del castigo que merecen los que violan la ley de Moisés. ¿Cuánto más castigo merecerán aquellos que voluntariamente desprecian la sangre de Cristo? Y cuando quiso recalcar que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz y así tomó sobre sí la maldición de la ley destinada al pecador, citó Deuteronomio 21:23. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, aún nuestra redención está prefigurada en el libro de Deuteronomio. Así como una calculadora electrónica está basada en los antiguos métodos matemáticos, el Evangelio de Cristo está basado en el Antiguo Testamento, incluido el maravilloso libro de Deuteronomio. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio.
Ya puedes adquirir en tu librería Yadva más cercana el libro Revive, Crecer en la Fe, de Roger Hernández. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.